Hola a todos, esta noche vamos a viajar en el tiempo, no a una gran batalla o a la corte de un rey, sino al mismo comienzo de un viaje muy arduo. Nos vamos a meter en la piel de un niño destinado a convertirse en un caballero medieval. Imagínate ahora mismo el ideal, la brillante armadura, la noble causa, el corcel galopando. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Pero la realidad, el camino para llegar ahí, era menos un cuento de hadas y más una pesadilla logística y emocional. De hecho, seamos honestos, la mayoría de nosotros, con nuestra sensibilidad moderna y nuestro apego a cosas como el afecto parental y no ser enviados a un internado militar a los 7 años, no sobreviviríamos ni la infancia. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un segundo para darle a me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Me ayuda muchísimo. Y como siempre, me encanta ver desde dónde me escucháis. Dejad un comentario con vuestra ciudad y la hora local. Siempre me fascina ver hasta dónde llegan estas historias. Ahora, apaga las luces, quizás enciende un ventilador para tener un ruido blanco suave, y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. No tienes memoria del día en que naciste, pero ese día selló tu destino. El aire en la habitación era denso, olía a hierbas hervidas y a sudor. Fuera, tu padre esperaba, no con la ansiedad nerviosa de un padre moderno, sino con la pragmática tensión de un terrateniente esperando un resultado. Cuando el llanto agudo de un bebé rompió el silencio, la primera pregunta no fue si estabas sano, sino, ¿es un varón? Y lo eras. Una victoria. No eres un bebé, eres un heredero. O, si tienes un hermano mayor, eres una pieza de repuesto, una herramienta útil para futuras alianzas. Tus primeros 7 años son un borrón de cuidado femenino. Tu madre, una nodriza, las sirvientas, sus manos son las que te limpian y te alimentan. Pero incluso en este nido, la sombra de tu propósito se cierne sobre ti. Tu padre no juega contigo en el suelo. No te lanza al aire con risas. Sus interacciones son evaluaciones. Comprueba la fuerza de tu agarre, la rectitud de tu espalda. Te mira como un granjero mira a un potrillo prometedor. Te sientan en un caballo casi antes de que puedas andar, tus pequeñas piernas apenas abarcando el lomo del animal. Aprendes que las lágrimas son una debilidad que provoca un silencio gélido en los adultos. Y entonces, llega el día. Tienes 7 años. Quizás es una mañana de otoño, con el aire fresco y el olor a hojas mojadas. Te visten con ropa nueva, una túnica de lana que pica. Tu madre está callada, sus ojos extrañamente brillantes. Tu padre te pone una mano en el hombro, y no es un gesto de cariño. Es un ancla. Te informa, no te pregunta, que vas a marcharte. Te vas a vivir al castillo del señor de tu padre, o de un aliado, un varón amigo. Te vas para convertirte en un hombre. El pánico que sientes es frío y agudo, pero sabes que no debes mostrarlo. ¿Irte? ¿Dejar tu cama, tu perro, el rostro familiar de tu nodriza? No tiene sentido. Intentas buscar una escapatoria en los ojos de tu madre, pero ella desvía la mirada. Esta es la costumbre. Este es el camino. Este sistema, conocido como pupilaje, era la piedra angular de la educación nobiliaria. Era una forma de tejer alianzas políticas y asegurar que todos los jóvenes de tu clase recibieran una formación estandarizada, lejos de la indulgencia de sus madres. El viaje es un borrón de caminos embarrados y rostros extraños. Cuando llegas al castillo de tu nuevo señor, todo es abrumadoramente grande y ruidoso. El olor es diferente, más humo, más gente, más caballos. Te presentan al señor y a su dama. Tú te arrodillas como te han enseñado, con la cabeza gacha, sintiéndote un insecto. A partir de ahora, eres un paje. Tu vida da un vuelco. Olvídate de jugar. Tu trabajo es servir. Sirves en la mesa del señor, aprendiendo a moverte en silencio, a verter vino sin derramar una gota, un delito capital si el señor está de mal humor. Corres con mensajes, cuidas la ropa del señor, aprendes a tratar con los halcones de caza y los perros. Pasas más tiempo en compañía de adultos que te ignoran o te ladran órdenes que con nadie de tu edad. La soledad es una capa pesada que llevas constantemente. La dama del castillo se convierte en tu principal instructora. Te enseña modales, quizás a tocar un instrumento simple o a jugar al ajedrez.
Y sobre todo, te enseña religión. Horas y horas de catecismo con el capellán del castillo, un hombre con aliento agrio y una vara de avellano que usa generosamente para corregir tus errores de latín. Aprendes a temer a Dios casi tanto como al varón. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. En algunas casas, existía una figura no oficial conocida como el niño de los azotes. Si el hijo del señor, tu compañero de clase en teoría, se portaba mal, no era a él a quien castigaban. ¿Cómo podrías golpear al futuro heredero? No, te golpeaban a ti. La lógica, retorcida como era, sostenía que la amistad entre los niños haría que el joven noble se comportara para evitar que su amigo fuera azotado. Enhorabuena, tu nuevo trabajo incluye recibir palizas por los errores de otro. Un plan infalible, sin duda. Tus días son largos, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después de que el sol se ponga. Comes las sobras de la mesa del Señor, si tienes suerte. Duermes en un jergón de paja en un pasillo o en una pequeña alcoba con otros pajes, un nido de niños asustados y competitivos. Aprendes a ser astuto, a saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Los historiadores todavía debaten el verdadero impacto emocional de este sistema. Algunos argumentan que era una forma práctica y necesaria de endurecer a los niños y forjar lazos cruciales entre familias nobles. Otros sostienen que era una forma de abuso infantil institucionalizado, que creaba adultos emocionalmente atrofiados, incapaces de sentir empatía, preparados perfectamente para una vida de violencia. Probablemente, la verdad esté en algún punto intermedio, dependiendo enormemente del carácter del señor al que servías. Podía ser un mentor casi paternal o un tirano que veía en ti poco más que un sirviente prescindible. Para ti, con 7 años y el corazón encogido de nostalgia, esa distinción lo es todo. Echas de menos a tu madre con una intensidad que te duele físicamente, pero aprendes a enterrar ese sentimiento tan profundamente que casi olvidas que está ahí. Casi. Tu infancia no ha terminado, simplemente ha sido asesinada y reemplazada por un aprendizaje. Y esto, amigo mío, es solo el primer escalón. Los años como paje pasan en una rutina monótona y agotadora. Aprendes a anticipar las necesidades de la dama, a recitar tus oraciones sin pensar y a hacerte invisible cuando los nobles están de mal humor. Has crecido. Ya no eres el niño asustado de 7 años, ahora eres un adolescente de 14, con los músculos fibrosos por el trabajo constante y una mirada cautelosa que se ha convertido en tu expresión, por defecto. Y entonces, un día, sin fanfarria, te ascienden. Dejas de servir en la mesa del gran señor y te asignan a un caballero específico. Enhorabuena, has sido ascendido de recadero a escudero. El sueldo es el mismo, es decir, inexistente, pero las responsabilidades se han multiplicado por 10. Tu nuevo amo es un hombre curtido, quizás de 30 años, con cicatrices en los nudillos y ojos que parecen verlo todo. Él es ahora tu universo. Es tu sargento de instrucción, tu jefe y tu único modelo a seguir. Tu relación con él es una extraña mezcla de pavor y admiración. Anhelas una palabra de aprobación de él con la misma intensidad con la que antes echabas de menos a tu madre, pero aprendes rápidamente que su aprobación se gana, nunca se da gratuitamente. Olvídate de los cumplidos, un no está mal, de sus labios después de una semana de trabajo agotador es el equivalente a una medalla de honor. Tu día comienza antes que el suyo y termina después. Mientras él duerme, tú ya estás en las caballerizas. Su caballo de guerra, su destrero, es tu responsabilidad más sagrada. Este animal no es una simple montura, es un arma de guerra, un símbolo de estatus y una inversión astronómica, que a menudo vale más que la aldea entera de la que provienes. Lo cepillas hasta que su pelaje brilla, revisas sus herraduras, limpias su estiércol con tus propias manos. Lo alimentas con lo mejor, avena y buen heno, mientras que tú a menudo te conformas con pan duro y cerveza aguada. Aprendes a conocer cada uno de sus músculos, cada uno de sus humores. Un tropiezo del caballo en el campo de batalla podría costarle la vida a tu caballero, y su vida es, por extensión, la tuya. Después de atender al caballo, atiendes al hombre. Le ayudas a vestirse, no con sedas y lujos para la corte, sino con las capas de ropa acolchada que van debajo de la armadura. Le sirves el desayuno, permaneciendo de pie y en silencio mientras come, listo para rellenar su copa o traerle lo que pida. Y luego, viene la tarea que consume la mayor parte de tu existencia, el mantenimiento del equipo.
La armadura y las armas de un caballero son su vida, y mantenerlas es tu trabajo a tiempo completo. La herrumbre se convierte en tu némesis personal, una plaga insidiosa que amenaza con devorar el caro acero. Pasas horas y horas con un paño, aceite y arena fina, puliendo cada placa del arnés, cada eslabón de la cota de malla. El sonido metálico y rítmico del pulido se convierte en la banda sonora de tu adolescencia. Si descubres una sola mota de óxido, sientes un escalofrío de pánico. Es como si le hubieras hecho un arañazo al coche deportivo de un millonario. Solo que este coche se usa para evitar que una maza le aplaste el cráneo a su dueño. Afilas sus espadas y dagas en una piedra de afilar hasta que el filo puede cortar un pelo en el aire. Limpias la sangre y la suciedad de la última sesión de entrenamiento, reparas las correas de cuero, te aseguras de que cada hebilla y cada remache estén seguros. Es un trabajo minucioso, agotador y absolutamente vital. Y es entre estas tareas domésticas donde comienza tu verdadera educación. Tu caballero te lleva al patio de armas. Se acabaron los juegos. Ahora entrenas para matar. Te pone una espada de madera o un bastón en la mano y procede a darte una paliza sistemática. El objetivo no es la crueldad, sino la enseñanza. Cada golpe que te acierta es una lección sobre un bloqueo fallido. Cada vez que te derriba, es una lección sobre el equilibrio. El dolor es un maestro eficaz. Gradualmente, pasas de la madera al acero romo, y los golpes se vuelven más peligrosos. Tus brazos y hombros duelen constantemente. Tu cuerpo se llena de moratones que nunca llegan a desaparecer del todo. Aprendes a montar no como un jinete, sino como un guerrero. Galopas hacia la quintana, un poste de madera con un escudo y un brazo giratorio, tratando de acertar al escudo con tu lanza sin que el brazo te golpee por la espalda al pasar. Al principio, te derriba una y otra vez, para diversión de los otros escuderos y soldados. Pero te levantas, cubierto de polvo y humillación, y lo intentas de nuevo. Porque la alternativa es el fracaso, y el fracaso no es una opción. En el campo de batalla, tu papel es fundamental. No eres un combatiente de primera línea, pero estás justo detrás de la acción. Si a tu caballero se le rompe la lanza, tú tienes que estar ahí con una de repuesto. Si pierde su espada, tú llevas la secundaria. Si su caballo cae, tú corres hacia él con el de reserva, ayudándole a montar bajo una lluvia de flechas. Y si él cae herido, es tu trabajo, y el de nadie más, arrastrar su pesado cuerpo fuera del fragor de la batalla, defenderlo y llevarlo a un lugar seguro. Tu supervivencia depende enteramente de la suya. Curiosamente, no todos los escuderos llegaban a ser caballeros. Algunos hombres permanecían como escuderos toda su vida. Eran soldados profesionales, veteranos curtidos que, por falta de linaje o de dinero, nunca tomaban los votos de caballería. Un escudero de armas era una figura respetada, a menudo sirviendo como un oficial menor o un soldado de caballería pesada de élite. Era una carrera viable por derecho propio, para aquellos que tenían la habilidad para la guerra pero no el estatus para el título. Los historiadores todavía debaten si la principal motivación de un caballero para entrenar a un escudero era el altruismo o el puro interés propio. Te veía realmente como un hijo sustituto, un protegido en quien verter su conocimiento y legado, continuando la tradición de la caballería. ¿O simplemente eras el sirviente más competente y la póliza de seguro más barata que podía tener? Un par de manos expertas para mantener su equipo impecable y un guardaespaldas leal para salvarle el pellejo en la batalla. Para ti, la respuesta no importa mucho. Todo lo que sabes es que cada músculo de tu cuerpo te pide descanso, que tus manos están permanentemente cubiertas de callos y grasa, y que la aprobación de este hombre duro como el acero se ha convertido en el sol alrededor del cual gira tu pequeño y doloroso mundo. Estás más cerca que nunca de tu sueño, pero el precio es tu juventud. Has pasado casi 7 años como escudero. El adolescente torpe se ha convertido en un joven de 21 años, eficiente y letal. Conoces la cota de malla de tu caballero mejor que tu propia piel. Puedes ensillar su destrero en la oscuridad, con una mano atada a la espalda, si fuera necesario. Le has visto matar hombres y le has salvado la vida en una escaramuza fronteriza de la que nadie cantará canciones. Una tarde, mientras limpias su espada, él se detiene y te observa. El silencio se alarga. Esperas una crítica, una nueva tarea. En lugar de eso, dice, ¿estás listo? Tu corazón da un vuelco.
¿Listo? ¿Listo para qué? Pero tú ya lo sabes. El sueño que ha impulsado cada momento de tu vida desde que tenías 7 años está a punto de hacerse realidad. La alegría que te inunda es tan abrumadora que casi te ahoga. Pero esa alegría es inmediatamente seguida por una ola de puro pánico. Porque ser nombrado caballero no es solo una cuestión de mérito. Es, ante todo, una cuestión de dinero. De repente, te enfrentas a una montaña de deudas. Tu padre, a cientos de kilómetros de distancia, recibe un mensajero. La noticia de tu inminente nombramiento es un honor, pero también una factura colosal. Necesitas una armadura nueva, no una usada, sino una hecha a medida para tu cuerpo, un gasto que podría comprar una granja entera. Necesitas un caballo de guerra, tu propio destrero, el equivalente medieval a un tanque personal. Necesitas espadas de calidad, una lanza, una daga. Y la cosa no acaba ahí. Se espera de ti que organices un banquete para celebrar tu ascenso. Tienes que comprar regalos para tu señor, para tu caballero mentor, e incluso para otros caballeros importantes, como una especie de cuota de entrada al club. Felicidades, has conseguido el trabajo de tus sueños. Ahora solo tienes que hipotecar el futuro de tu familia para pagarlo. Los registros muestran que muchas familias nobles menores se arruinaron permanentemente por el coste de armar a un solo hijo como caballero. Una vez que la logística financiera, de alguna manera, se ha resuelto, probablemente hundiendo a tu familia en deudas durante una generación, comienzan los rituales. La noche antes de tu investidura, te llevan a una cámara preparada. Te despojan de tus ropas de escudero, la ropa que has llevado durante años. 2 caballeros de mayor rango, a quienes apenas conoces, te meten en una bañera de madera llena de agua caliente perfumada con hierbas. Esto no es por higiene, aunque probablemente no te venga mal un buen baño. Es un acto simbólico. Un bautismo. Estás lavando tu vida pasada, purificando tu cuerpo y tu alma para el sagrado deber que estás a punto de asumir. Te frotan casi hasta dejarte la piel en carne viva, un recordatorio físico de que el pecado y la debilidad deben ser eliminados. Después del baño, te visten con una serie de túnicas simbólicas. Primero, una túnica blanca de lino, que representa la pureza que debes buscar. Sobre ella, una túnica roja, que simboliza la sangre que estás dispuesto a derramar por tu Señor y por Dios. Y finalmente, una capa negra, un sombrío recordatorio de la muerte, que debes enfrentar sin miedo. Vestido como una especie de metáfora andante, te conducen a la capilla del castillo. Es tarde, la medianoche ha pasado. La capilla está vacía y silenciosa, iluminada solo por 1 o 2 velas en el altar. Sobre ese altar no hay reliquias sagradas, sino tu equipo nuevo y reluciente, el yelmo, el peto, la espada. Brillan en la penumbra, pareciendo a la vez un regalo y una carga. Y aquí comienza la parte más difícil. La vigilia de armas. Tu tarea es simple y brutal, debes permanecer en esta capilla toda la noche, en oración y meditación. No puedes sentarte. No puedes apoyarte en la pared. Debes permanecer de pie o de rodillas, en silencio, hasta el amanecer. Las primeras horas son soportables. Estás lleno de fervor, rezando con una sinceridad que nunca antes habías sentido. Reflexiona sobre los votos que harás, proteger a los débiles, defender a la iglesia, ser valiente, ser leal. Pero a medida que la noche avanza, el fervor se desvanece y la agonía física se instala. El frío del suelo de piedra se filtra a través de tus zapatos y te sube por las piernas. Tus rodillas gritan en protesta. Un cansancio profundo, más allá de todo lo que has conocido, se asienta en tus huesos. Tu espalda es un nudo de dolor. Tus párpados pesan como plomo. La llama de la vela baila y proyecta sombras monstruosas en las paredes. Tu mente, que debería estar llena de piedad, empieza a vagar. Piensas en una cama caliente. Piensas en comida. Te preguntas si alguien se daría cuenta si te apoyaras en un pilar solo por un segundo. Pero no lo haces. La disciplina grabada en ti durante 14 años te mantiene en tu sitio. La ceremonia formal de nombramiento, el despaladazo, solía ser un asunto simple. Un señor te daba un golpecito en el hombro con la espada y ya estaba. Pero con el tiempo, y la influencia de la iglesia, se volvió mucho más elaborado. Y a veces, más contundente. En algunas tradiciones,
especialmente las más antiguas o las más marciales, el toque con la espada no era un golpecito. Era una bofetada con la mano abierta, o incluso un puñetazo en el cuello o la cara, un golpe llamado la cole. Se suponía que este era el último insulto o golpe que recibirías sin devolverlo. Era un dolor agudo y humillante, diseñado para grabarse en tu memoria para siempre. Nada como un buen puñetazo de tu jefe para conmemorar una ocasión especial. Los historiadores todavía debaten si la fuerte carga religiosa de la ceremonia de investidura fue una adición tardía de la Iglesia, un intento de domesticar a una clase guerrera violenta e impredecible dándoles un barniz de piedad. ¿O acaso los ideales de la caballería cristiana eran parte integral de la identidad del caballero desde el principio? En tu agotado estado, de rodillas en la capilla fría, la pregunta es académica. Sientes el peso de Dios y el peso de la espada en igual medida. Finalmente, una débil luz gris comienza a filtrarse por las vidrieras. El amanecer. La prueba ha terminado. Te pones en pie con dificultad, tus articulaciones crujen como madera vieja. Sales de la capilla, parpadeando ante la luz de la mañana, y allí están, esperándote. Tu caballero. El señor. Otros miembros de la corte. Sus rostros son solemnes. Estás completamente exhausto, con la mente nublada por la falta de sueño y el cuerpo dolorido, pero tienes que pasar por la última etapa. La misa, los juramentos formales, y finalmente, el momento en que te arrodillarás como un escudero por última vez y te levantarás como un caballero. Estás a punto de conseguirlo todo, pero te sientes como un fantasma. Te arrodillas, con la cabeza inclinada, el agotamiento de la vigilia zumbando en tus oídos. El Señor toma tu nueva espada, el acero frío y pesado que representa la fortuna de tu familia. Sientes un toque ligero en tu hombro derecho, luego en el izquierdo. Sed valiente, murmura. Y ya está. Después de 14 años de servicio, dolor y disciplina, la transición se completa en 2 segundos. Te levantas. Tus piernas tiemblan un poco por el cansancio, pero te yergues. Ya no eres un sirviente. Eres un caballero. Y tu primer deber como tal es ser vestido para la guerra. 2 escuderos, chicos jóvenes y nerviosos que te miran con la misma mezcla de miedo y reverencia que tú tenías por tu amo, te llevan a una cámara. Allí, extendida sobre una mesa, está tu armadura. Tu carísima, brillante y aterradora armadura. El proceso de ponérsela es un ritual en sí mismo, una lección de ingeniería y paciencia. Olvídate de vestirte solo, necesitas un equipo. Primero, la base. Te quitan las túnicas ceremoniales y te visten con un gambesón, o jubón de armar. Es una chaqueta gruesa y acolchada, rellena de lana o tela, diseñada para absorber el impacto de los golpes y evitar que el metal te roce la piel. Inmediatamente, empiezas a sentir calor. Luego vienen las piezas de malla, la cota de malla, para cubrir los huecos vulnerables, las axilas, el cuello, la entrepierna. El peso es el primer shock. No es aplastante, pero es constante. Una promesa de la carga que está por venir. Entonces empieza el ensamblaje, pieza por pieza. Los escuderos trabajan con la eficiencia de mecánicos de carreras. Te calzan las grebas para proteger tus espinillas, luego los quijotes para los muslos, atándolos firmemente con correas de cuero. Luego los escarpes, zapatos articulados de acero que cubren tus pies. Cada pieza reduce tu flexibilidad. Te sientes más rígido, más torpe. Luego el torso, el peto, o placa pectoral, y la placa dorsal. Las 2 grandes piezas se colocan sobre tus hombros y se abrochan a los lados. Ahora el peso se asienta de verdad. Unos 20 kilos de acero te envuelven. Es como llevar a un niño pequeño a la espalda, solo que el niño está por todas partes. Te ponen los brazales, los codales y finalmente las manoplas, los guanteletes de acero. Intentas flexionar los dedos dentro de ellos. El movimiento es tosco, las articulaciones metálicas chirrían suavemente. Tu primer acto heroico como caballero será intentar caminar 10 pasos sin parecer un robot borracho. Tu segundo, averiguar cómo te vas a rascar la nariz si te pica. La respuesta es, no lo harás. El último paso es el más transformador. Uno de los escuderos levanta el yelmo. Por un momento, miras tu reflejo distorsionado en su superficie pulida. Luego te lo colocan sobre la cabeza.
y el mundo desaparece. El cambio es instantáneo y absoluto. El sonido del mundo exterior se apaga, reemplazado por un zumbido metálico y el sonido increíblemente fuerte de tu propia respiración, amplificado dentro de la caja de acero. Es húmedo y claustrofóbico. Tu visión, antes panorámica, ahora se reduce a una delgada ranura en la visera. Es como mirar el mundo a través de un buzón. Pierdes toda la visión periférica. Para ver algo a tu lado, tienes que girar toda la cabeza y el torso. Te sientes aislado, desconectado, encerrado en tu propia fortaleza personal. Aunque la armadura de placas completa estaba ingeniosamente diseñada para distribuir su peso por todo el cuerpo en lugar de cargarlo sobre los hombros, el esfuerzo de moverse dentro de ella era inmenso. Los historiadores han demostrado que un hombre en forma podía correr, saltar e incluso montar a caballo con relativa agilidad. Pero cada uno de esos movimientos requería mucha más energía que hacerlo sin armadura. El verdadero enemigo no era tanto el peso, sino el sobrecalentamiento y el agotamiento. Dentro de esa lata de metal, bajo el sol, tu cuerpo se convierte en un horno. Sudas profusamente, y el sudor no tiene a dónde ir. Simplemente empapa el gambesón, haciéndolo aún más pesado. Y luego está la cuestión práctica que todo el mundo se pregunta. ¿Cómo ibas al baño? La respuesta es, con extrema dificultad. La armadura estaba unida con un complejo sistema de correas y puntas, que eran básicamente cordones. Para una necesidad menor, un escudero habilidoso podría, teóricamente, desatar los cordones de la bragueta metálica sin tener que desmontarte entero. Pero para cualquier cosa más sustancial, tenías que salir de la mayor parte de la armadura. La planificación de la batalla, por tanto, incluía estrategia, logística y asegurarse de haber vaciado todo lo posible antes de que te sellaran dentro durante las próximas 8 horas. La frase cagarse en la armadura por miedo no era solo una metáfora. Era un riesgo laboral muy real y maloliente. Si te caes, especialmente en el barro o en medio del caos de una batalla, estás en serios problemas. Eres como una tortuga panza arriba. El peso y la rigidez hacen que sea increíblemente difícil levantarse sin ayuda. Te conviertes en un blanco fácil para cualquier soldado de a pie con una daga afilada, que buscará los huecos en tu armadura, la visera, las axilas, la parte posterior de la rodilla. Tu invulnerabilidad es una ilusión que dura solo mientras estás de pie y en tu caballo. Los historiadores todavía debaten si la creciente elaboración de las armaduras a finales de la Edad Media tenía una función principalmente práctica o si era una forma de exhibición social. Ese increíblemente ornamentado arnés gótico alemán, con sus elegantes estrías, ¿era realmente superior para desviar los golpes? ¿O era el equivalente medieval a comprarse un coche de lujo, una forma de anunciar tu riqueza y estatus en el campo de batalla y en los torneos? Probablemente ambas cosas. Pero para ti, de pie y sudando en tu nueva piel de acero, solo piensas en una cosa: esto es lo más caro que jamás poseerás y ahora tienes que aprender a vivir, luchar y, con suerte, no morir dentro de ella. Te sientes poderoso e increíblemente vulnerable al mismo tiempo. Eres un arma andante, una obra de arte y una prisión. Una vez que te acostumbras a la sensación de ser una campana andante, comienza el verdadero trabajo. Ser nombrado caballero no es la graduación, es el primer día de un trabajo infinitamente más exigente. El entrenamiento que recibiste como escudero, que te pareció tan brutal en su momento, ahora lo ves como un simple calentamiento. Tu antiguo amo, ahora tu igual en teoría, te observa con ojos críticos. Ya no puede castigarte con una paliza por un error, pero su juicio es casi peor. Estás en el gran escenario, y se espera que actúes. Tu nuevo gimnasio es el patio de armas, y tu programa de fitness consiste en golpear objetos inanimados, y a veces, a otros caballeros, con trozos de metal muy pesados hasta que no puedas levantar los brazos. Tu primera y más importante herramienta es la lanza. A pie, es poco más que un palo largo e incómodo. A caballo, es un arma devastadora. Vuelves a la Quintana, ese poste giratorio que te humilló tantas veces como escudero. Pero ahora es diferente. Estás en armadura completa, montado en tu propio y poderoso destrero, que resopla y patea el suelo, impaciente. El peso de la lanza de casi 4 metros es inmenso. La encajas bajo tu brazo, apuntando la punta de metal hacia el escudo del poste. Espoleas al caballo. La carga es aterradora. El mundo se convierte en un túnel de visión borroso.
El estruendo de los cascos de tu caballo es un trueno que resuena en tu pecho. El impacto, cuando golpeas el escudo, es brutal. Un choque violento recorre tu brazo y tu hombro, lo suficientemente fuerte como para dislocar la articulación de un hombre no preparado. Si tu técnica no es perfecta, la lanza se te escapa de las manos o, peor aún, el brazo giratorio de la quintana te golpea con la fuerza de un garrote, amenazando con derribarte de la silla. Repites esto una y otra vez, hasta que tus músculos gritan y el movimiento se vuelve instintivo. Cuando no estás practicando cómo ensartar a tus enemigos desde tu caballo, estás a pie, perfeccionando el uso de tu arma secundaria, la espada larga. Y aquí es donde descubres que todo lo que creías saber sobre la lucha con espada era una simplificación. No se trata de blandir el arma salvajemente. Es un arte marcial complejo, una ciencia de la esgrima con sus propias posturas, juego de pies y una sofisticada filosofía de combate. Tu entrenamiento sigue los principios que maestros de esgrima como Fiore dei Liberi o Hans Taloffer plasmarían en sus manuales. Aprendes las diferentes guardias o postas, cada una ofreciendo opciones de ataque y defensa. Practicas los tajos, no solo con el filo, sino aprendiendo a usar la punta para estocadas precisas. Y aquí descubres una técnica clave para luchar contra otro hombre en armadura, la media espada. Agarras la hoja de tu propia espada por la mitad con tu mano enguantada, convirtiendo el arma en una especie de lanza corta. Esto te permite usar la punta con una precisión letal, apuntando a los puntos débiles del arnés de tu oponente, la ranura de la visera, la axila, la articulación del codo. Descubres que tu elegante espada, tan eficaz contra un enemigo sin armadura, es casi inútil contra la placa de acero. Es como intentar abrir una lata de judías con un cuchillo de mantequilla. Para eso, tienes otras herramientas. Te entrenas con la maza, un arma brutalmente simple diseñada para aplastar y abollar. No necesita cortar, transfiere una fuerza contundente devastadora a través de la armadura, rompiendo huesos y causando conmociones cerebrales. Y el martillo de guerra, con su pico afilado en un lado, diseñado específicamente para perforar un yelmo o una placa pectoral como un abrelatas glorificado. El entrenamiento con estas armas es menos elegante y se centra en la fuerza bruta y en saber dónde golpear para causar el máximo daño. Y tus habilidades marciales no solo se usan en la guerra. Podrían ser requeridas para un duelo judicial. Si te veías envuelto en una disputa legal, o si un señor te nombraba su campeón, el asunto podía resolverse mediante un combate a muerte. La retorcida lógica dictaba que Dios no permitiría que el culpable ganara, por lo que el vencedor era, por definición, inocente. Era una forma de jurisprudencia increíblemente estresante. Imagina que tu inocencia en una disputa sobre tierras dependiera de tu habilidad para parar una estocada de espada. Es mucho más rápido que un juicio con abogados, pero el riesgo de ser declarado culpable, mediante una perforación de pulmones considerablemente más alto. Las sesiones de sparring con otros caballeros son asuntos agotadores. Ambos estáis en armadura completa. El ruido es ensordecedor, un constante estrépito de acero contra acero, gruñidos y el sonido sibilante de la respiración forzada dentro de los yelmos. El movimiento es más lento, más deliberado. No puedes permitirte malgastar energía. Cada golpe es un martillazo que resuena en tu cuerpo. Buscas un hueco, una ventaja, mientras tu oponente hace lo mismo. A los 5 minutos, estás empapado en sudor, tus pulmones arden y tus músculos tiemblan por el esfuerzo. Los historiadores todavía debaten si la imagen popular del combate caballeresco, llena de honorables duelos uno a uno en medio de la batalla, tiene alguna base en la realidad. O eran las batallas medievales, en su mayor parte, asuntos caóticos, sucios y brutales, donde la supervivencia dependía más de la suerte y de apuñalar a un enemigo por la espalda que de cualquier código de honor. La verdad, probablemente, es que los ideales eran una cosa y la aterradora realidad de la batalla, otra muy distinta. Para ti, el objetivo del entrenamiento no es ser honorable, es sobrevivir. Es asegurarte de que cuando el acero vuele de verdad, seas tú el que siga de pie al final. Cada día de entrenamiento es un depósito en el banco de la supervivencia, pagado con dolor, sudor y un agotamiento que llega hasta el alma. Después de un día de entrenamiento que dejaría a un atleta olímpico moderno pidiendo clemencia, arrastras tu cuerpo dolorido y tu armadura abollada de vuelta al castillo. El esfuerzo ha sido sobrehumano. Has quemado miles de calorías en una vorágine de sudor, acero y adrenalina. Ahora,
sueñas con el combustible para recuperarte. Y tu mente, influenciada por cuentos y canciones, evoca una imagen, un gran salón de banquetes, mesas largas que gimen bajo el peso de cisnes asados, montañas de frutas exóticas, pasteles de carne humeantes y jarras de vino tinto que nunca se vacían. Ahora, borra esa imagen de tu mente. Eso es para una boda real, o quizás para Navidad, si tu señor es especialmente rico y generoso. La realidad diaria de tu dieta como caballero es mucho menos glamurosa. Es una cuestión de logística de supervivencia, no de placer culinario. Tu dieta no está diseñada para deleitar tu paladar, está diseñada para darte las calorías necesarias para poder volver a ponerte 50 libras de acero al día siguiente y no morir en el intento. La piedra angular de tu alimentación, el pilar sobre el que se construye cada comida, es el pan. Pero no es una baguette crujiente ni una hogaza de masa madre artesanal. Es un pan oscuro, denso y pesado, hecho de harina de centeno o cebada molida a la piedra. A menudo está lleno de arenilla del proceso de molienda, añadiendo un crujido no deseado a cada bocado. Es tan denso que podrías usar una rebanada para calzar una puerta en un apuro. De hecho, a menudo, una gruesa rebanada de pan duro, llamada tajador, sirve como tu plato. Absorbe los jugos y la grasa de lo que sea que pongas encima. Cuando terminas la comida, te comes el plato empapado. O, si te sientes generoso, se lo das a los perros o a los mendigos que esperan a las puertas del salón. Tu principal fuente de hidratación no es el agua. El agua de los ríos o pozos a menudo estaba contaminada y beberla era una invitación a la disentería, una forma horrible y poco heroica de morir. En su lugar, bebes cerveza. O más exactamente, cerveja pequeña. Es una cerveza muy floja, el resultado de una segunda o tercera fermentación de la malta. Tiene suficientes calorías para ser nutritiva y suficiente alcohol para matar la mayoría de las bacterias, pero probablemente no lo suficiente para que te sientas mareado. Es aguada, a menudo agria, pero es segura. Es tu bebida para el desayuno, el almuerzo y la cena. Tu comida caliente principal, día tras día, es el potaje. Imagina una gran caldera colgada perpetuamente sobre el fuego del hogar. Cada día, se añaden nuevos ingredientes a la mezcla. Raíces como nabos, chiribías y cebollas. Granos como la avena o la cebada para espesarlo. Y si tienes suerte, algunos trozos de carne sobrante o pescado. Todo se hierve durante horas hasta que se convierte en una papilla gris o marrón, indiferenciada y monótona. Es caliente, es abundante y te mantiene vivo. Pero después de la tercera semana comiendo exactamente lo mismo, empiezas a pensar con cariño en la dureza de tu pan. La proteína es un lujo, aunque uno que disfrutas más que el campesino medio. La carne fresca es un manjar raro, ya que la refrigeración no existe y el ganado es valioso. La mayor parte de tu consumo de carne proviene de fuentes conservadas. Cerdo salado, tan salado que tienes que remojarlo durante horas antes de que sea comestible. Pescado ahumado o seco, de olor penetrante. Cecina, carne de vacuno seca y dura como el cuero. La caza, como el ciervo o el jabalí, es un festín que se celebra después de una cacería exitosa. Por lo demás, te alimentas de aves de corral, pollos, patos y pichones criados dentro de los muros del castillo. Pero donde tu dieta pasa de ser monótona a ser verdaderamente miserable es en una campaña militar. La logística lo es todo. Tienes que llevar tu comida contigo. Eso significa galleta de barco, o bartak. Es una galleta simple de harina y agua, horneada varias veces hasta que se vuelve tan dura como una piedra. Es inmune a los insectos y al moho, y puede durar años. También es casi incomible a menos que la remojes en cerveza o guiso hasta que adquiera la consistencia de una pulpa. Junto a esto, lleva sacos de guisantes secos y tocino salado. Y para complementar esta dieta austera, recurres al saqueo. Forrajear es el eufemismo que se usa para describir el proceso de robar comida, grano y ganado de las aldeas por las que pasas. No se considera un crimen, es una necesidad militar. Curiosamente, tu dieta no solo se basa en lo que está disponible. También está dictada por complejas teorías médicas. La medicina medieval se basaba en la idea de los 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que la salud dependía del equilibrio de estos humores. Y cada alimento se clasificaba como caliente, frío, húmedo o seco.
Un buen cocinero no solo cocinaba, sino que actuaba como un farmacéutico. El pescado, por ejemplo, se consideraba frío y húmedo. Por lo tanto, debía cocinarse con especias como la pimienta o el jengibre, consideradas calientes y secas, para equilibrar sus propiedades. No estabas comiendo una carpa, estabas reequilibrando activamente tus fluidos corporales. Era la dieta keto de la época, pero con mucha más superstición. Los historiadores todavía debaten sobre el alcance de la desnutrición entre la nobleza. Aunque su dieta era infinitamente mejor que la de los campesinos, sufrían los caballeros, especialmente los de casas menores o en largas campañas, de deficiencias vitamínicas como el escorbuto. O su estatus y su acceso prioritario a los recursos generalmente los protegían de lo peor de la escasez. La respuesta probablemente varía enormemente, pero una cosa es segura, la comida era combustible. Un combustible a menudo insípido, repetitivo y aburrido, pero el único que te mantenía en pie. Y después de un día de entrenamiento, devoras tu plato de potaje y tu ladrillo de pan no con placer, sino con la determinación de un hombre que sabe que necesitará cada caloría por la mañana. Terminas tu ración de potaje, empujando el último trozo de pan denso en tu boca para apaciguar el hambre. El gran salón resuena con el eco de cientos de conversaciones, el ladrido de los perros que buscan sobras y el crepitar del enorme fuego en el hogar. Ahora, con el estómago lleno, miras a tu alrededor. Este es tu hogar. Un castillo. La palabra evoca imágenes de torres de cuento de hadas, de banderas ondeando al viento, de una fortaleza majestuosa y romántica. Pero tú, que vives entre sus muros de piedra, sabes la verdad. Un castillo no es un palacio. Es una máquina de guerra construida con piedra fría, y la comodidad de sus habitantes es, en el mejor de los casos, una ocurrencia tardía. El primer y más implacable enemigo al que te enfrentas a diario no es un ejército invasor, sino el frío. Un frío húmedo y penetrante que parece emanar de las propias piedras. Los muros tienen metros de espesor, una defensa formidable contra un trabuquete, pero también actúan como un disipador de calor gigante, absorbiendo cualquier calor que se genere en el interior y desprendiendo un frío sepulcral. Las ventanas no son para las vistas. Son aspilleras, ranuras verticales y estrechas diseñadas para que un arquero pueda disparar con la máxima protección. En el mejor de los casos, están cubiertas con un trozo de pergamino engrasado o postigos de madera. El vidrio es una excentricidad tan lujosa que es casi impensable. El resultado es que siempre, hay corrientes de aire. Sientes un flujo constante de aire helado en la nuca, un recordatorio perpetuo de que el muro a tu espalda está a la misma temperatura que el exterior. La única fuente de calor es la chimenea. Es enorme, sí, puede asar un buey entero, pero es terriblemente ineficiente. El calor sube directamente por la chimenea junto con la mayor parte del humo. Para sentir algo de calor, tienes que acurrucarte tan cerca del fuego que corres el riesgo de que se te prenda la túnica. Mientras tu cara se asa, tu espalda permanece helada. Y a menudo, si el viento sopla en la dirección equivocada, el humo vuelve a la habitación, llenando el salón de una neblina acre que te hace llorar los ojos y te deja oliendo a hoguera permanentemente. Si el frío ataca tu cuerpo, la falta de privacidad ataca tu alma. Olvídate de tener tu propia habitación. Ese es un lujo reservado para el señor y su familia. Como caballero recién nombrado, tienes suerte. Te asignan un espacio en una cámara que compartes con otros 3 o 4 caballeros de tu mismo rango. Tu suite privada consiste en una cama, probablemente un saco de tela relleno de paja que tienes que cambiar tú mismo si no quieres que se llene de bichos, separada de la siguiente por, quizás, una cortina de lana. Te duermes con la sinfonía de los ronquidos de tus compañeros, sus toses y sus charlas nocturnas. La idea de un espacio personal, de un momento de silencio y soledad, es un concepto tan extraño como la electricidad. La vida social se desarrolla en el gran salón. Allí comes, bebes, juegas al ajedrez, reparas tu equipo y charlas. Pero no lo haces en un ambiente tranquilo. Lo haces rodeado de docenas, a veces cientos, de personas. Otros caballeros, escuderos, pajes correteando, sirvientes, el bufón del señor, dignatarios visitantes. Y siempre, los perros. Es un caos constante, ruidoso y maloliente. Hablando de olores, el castillo tiene su propia fragancia. Es una mezcla compleja. Primero, el humo de leña que lo impregna todo.
Luego, el olor a comida cocinándose, principalmente repollo y guiso. Añade a eso el olor de los cuerpos sin lavar, porque un baño caliente es un evento raro y laborioso que requiere que los sirvientes acarreen y calienten docenas de cubos de agua. Mezcla el olor a perro mojado. Y para rematar, está el sutil pero persistente aroma de las letrinas. Tu baño en suite es una maravilla de la ingeniería medieval conocida como garderobe. Es, esencialmente, un asiento de piedra sobre un conducto que se vacía directamente en el foso o en la base del muro del castillo. Es frío, ventoso y en verano, el olor que sube de él es para poner a prueba el alma de un santo. Para combatir el frío y añadir un toque de color a las sombrías paredes de piedra, se cuelgan tapices. Nosotros los vemos como obras de arte, pero su función principal era totalmente práctica. Un pesado tapiz de lana colgado en una pared creaba una capa de aire atrapado que actuaba como una forma rudimentaria de aislamiento, reduciendo significativamente el frío que irradiaba la piedra. Eran la fibra de vidrio del siglo XIII, solo que con escenas de caza de unicornios. Los historiadores todavía debaten si el concepto de una vida privada, tal como la entendemos, existía para la nobleza medieval. ¿Era esta convivencia forzada y constante una carga, o era la norma aceptada y deseada? ¿Una forma de reforzar los lazos sociales, la jerarquía y la identidad comunal? ¿Sentía un caballero la necesidad de escapar de todo, o era todo el tejido mismo de su existencia, inseparable de quién era? Desde tu perspectiva, mientras intentas encontrar una posición cómoda en tu jergón de paya y escuchas a Sir Reginald roncar como un jabalí moribundo, anhelas 5 minutos de paz y tranquilidad. Pero sabes que no los tendrás. Este ruidoso, maloliente y gélido fuerte es tu mundo. Es el premio por el que has luchado toda tu vida. Y a veces, mientras tiras de tu áspera manta de lana hasta la barbilla, te preguntas si no estarías más caliente durmiendo en los establos con tu caballo. En medio de la fría y abarrotada realidad de la vida en el castillo, entre el olor a humo y los ronquidos de tus compañeros, se desarrolla un juego. Es un juego de miradas, de suspiros, de gestos exagerados y de palabras con doble sentido. Es el juego del amor cortés, y como joven caballero soltero, se espera que participes. Es una de las distracciones más populares y potencialmente, una de las más peligrosas que puedes encontrar. La premisa es, en la superficie, simple y noble. Tú, un valiente caballero, eliges a una dama de alta cuna a la que dedicarás tus servicios. Le jurarás lealtad y devoción. Lucharás en su honor. Te convertirás en su siervo, su campeón, su admirador más ferviente. Solo hay un pequeño problema, la dama que eliges es, casi sin excepción, casada. Y muy a menudo, está casada con tu señor, el hombre que controla tu carrera, tus tierras y tu propia vida. Felicidades. Acabas de decidir que la mejor manera de avanzar en tu carrera es enamorarte platónicamente de la esposa de tu jefe. Este no es un romance como lo entiendes tú. Las reglas del amor cortés son increíblemente estrictas y lo que es más importante, se supone que el amor es puro y no físico. Es una idealización, una forma de canalizar tu energía y ambición en una devoción casi religiosa. La dama no es una pareja, es un ideal, un faro de virtud y belleza que te inspira a ser un mejor caballero. Tu trabajo es demostrar esta devoción de todas las formas posibles, excepto la carnal. Le escribes poemas torpes, alabando sus ojos, su cabello, su capacidad para ignorarte elegantemente en público. En los torneos, atas su pañuelo o un guante a la punta de tu lanza o a tu yelmo. Antes de cargar contra tu oponente, declaras en voz alta que luchas por la gloria de Lady Eleanor. Cada acto de valentía, cada victoria, se lo atribuyes a ella, tu musa inspiradora. Eres su esclavo voluntario, y tu recompensa no es su afecto, sino la agonía exquisita de tu amor no correspondido. El papel de la dama en este drama es ser inalcanzable. Es distante, serena y exigente. Puede que te conceda una sonrisa críptica al otro lado del gran salón, un gesto que analizarás durante una semana. O puede que te ponga a prueba, pidiéndote que realices alguna tarea absurda o peligrosa para demostrar la profundidad de tu devoción. Ella tiene todo el poder. Con una palabra puede elevarte a las alturas de la fama en la corte o hundirte en el ridículo. Es un deslizar a la derecha medieval, pero en lugar de un mensaje de texto incómodo, le dedicas una carga de caballería. Y el riesgo de que te desempareje implica mucho más que un ego herido.
Y aquí es donde el juego se vuelve mortalmente serio. Porque a pesar de todas las nobles pretensiones, estás tratando con emociones humanas reales, el amor, los celos, el orgullo y el deseo. Y el marido de la dama, tu señor, está observando. Siempre está observando. En el mejor de los casos, ve tu actuación como una convención social inofensiva, una forma de entretenimiento cortesano que, en última instancia, le honra a él. Tu devoción por su esposa es una prueba de la magnificencia de su corte. Pero en el peor de los casos, te ve como una amenaza, un joven advenedizo que está mostrando demasiado interés en su propiedad. Interpretar mal su nivel de tolerancia puede significar el exilio, la prisión o un desafortunado accidente de caza. La idea del amor cortés fue popularizada en gran medida por los trovadores del sur de Francia y defendida por poderosas figuras femeninas como Leonor de Aquitania. Se extendió por las cortes de Europa como una forma de refinar los modales de una clase guerrera brutal. A veces, esta obsesión por el amor tomaba formas extrañas. Hay relatos, probablemente más literarios que reales, de cortes de amor, presididas por damas nobles como la hija de Leonor, María de Champaña. En estas cortes, se debatían y se dictaban sentencias sobre dilemas románticos. Preguntas como, ¿puede existir el verdadero amor entre los esposos? La respuesta, inquietantemente, solía ser que no. El verdadero amor, el amor ideal, solo podía existir fuera del matrimonio, en el ámbito de este anhelo prohibido. Imagina un tribunal que dictamina que es imposible amar de verdad a tu propia esposa. Las cenas familiares debían de ser interesantes. Los historiadores todavía debaten si el amor cortés era una experiencia emocional genuina que realmente guiaba el comportamiento de la gente, o si era, en su mayor parte, una fantasía literaria. Era un código de conducta real, o el equivalente medieval a las comedias románticas, un ideal que a todos les encantaba ver y leer, pero que nadie vivía realmente. ¿Cuántos de estos amores puros cruzaron la línea hacia una consumación física y peligrosa? Es imposible saberlo. Pero un desliz podía ser catastrófico, resultando en acusaciones de adulterio y traición. Para ti, este juego es un campo de minas social. Estás interpretando un papel en el escenario más público posible, el gran salón del castillo, el mismo lugar frío y lleno de corrientes de aire donde comes y duermes. El contraste entre la realidad terrenal de tu entorno y la naturaleza elevada y artificial de tus emociones profesadas es absurdo. Un momento estás tratando de escribir un soneto para tu amada, y al siguiente estás discutiendo con otro caballero sobre quién tiene que limpiar el barro de la armadura comunal. Es agotador, es estresante y es una parte fundamental de tu identidad como caballero. Sobrevivir en el campo de batalla es una cosa, sobrevivir en el campo de batalla del corazón de la corte es un desafío completamente diferente. Tu señor anuncia que va a celebrar un gran torneo para celebrar el cumpleaños de su hija. La noticia se extiende como la pólvora, y durante las semanas siguientes, el castillo y sus alrededores se transforman. Caballeros de reinos lejanos empiezan a llegar, cada uno con su séquito de escuderos y sirvientes. Se levantan pabellones de colores brillantes, creando una ciudad de tiendas de campaña. Mercaderes, juglares, taúres y charlatanes acuden en masa, con la esperanza de ganar dinero con los nobles reunidos. El aire vibra con una energía febril. Para ti, este torneo es la oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que has aprendido. Es tu oportunidad de ganar gloria, de impresionar a tu señor y, por supuesto, de realizar una hazaña espectacular en nombre de tu dama inalcanzable. Pero la emoción viene acompañada, como siempre, de una ansiedad financiera paralizante. Participar en un torneo es un negocio ruinoso. No puedes presentarte con tu armadura de batalla abollada. Necesitas una armadura de torneo, a menudo más pesada, más ornamentada y absurdamente cara, diseñada específicamente para las justas. Necesitas lanzas especiales, hechas de madera más ligera y con una punta roma de 3 o 4 puntas llamada coronel, diseñada para romperse con el impacto en lugar de empalar a tu oponente. Necesitas varios caballos, un parafrén para el desfile y al menos 2 destreros para la competición, por si uno resulta herido. El coste de la inscripción, el mantenimiento de tu equipo y tu personal durante el evento podría alimentar a una pequeña aldea durante un año. Entras en el torneo esperando ganar honor, pero con una probabilidad muy real de salir en bancarrota. El día de la justa, la tensión es palpable. Tu escudero, con el rostro pálido por los nervios, te ayuda a ponerte tu mejor y más brillante armadura.
Atas con cuidado el pañuelo que tu dama te dio, asegurándote de que sea bien visible. Caminas hacia tu caballo, el peso del acero y las expectativas oprimiéndote. El rugido de la multitud es un sonido sordo a través de tu yelmo. Te colocas en un extremo de la liza, el campo de justa. Al otro lado, a unos 100 metros, tu oponente parece una figura de acción de metal, con sus propios colores y emblemas. Suena la trompeta. Espoleas a tu caballo. El mundo se reduce a un túnel. El suelo tiembla bajo los cascos de tu destrero. Bajas la lanza, apuntando al escudo de tu oponente. Todo sucede en cámara lenta y a una velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Ves a tu oponente acercarse, cada vez más grande. Contienes la respiración. Y entonces, el impacto. Es una explosión de violencia. Un estruendo ensordecedor de madera astillándose y acero resonando. Sientes el choque recorrer tu brazo y tu torso, una fuerza brutal que amenaza con arrancarte de la silla. Si tienes suerte, tu lanza se ha hecho añicos contra su escudo. Si tienes mucha suerte, la suya se ha hecho añicos contra el tuyo. Y si eres el héroe del día, el impacto es tan perfecto que lo levantas de su caballo y lo envías a estrellarse contra el suelo en una nube de polvo y una cacofonía de metal. Pero las justas, con toda su gloria individual, a menudo eran solo el aperitivo. El plato principal era el torneo propiamente dicho, la melee. Esto no era un duelo elegante. Era una batalla campal, un simulacro de guerra entre dos equipos de caballeros, a veces de docenas o incluso cientos por bando. Se luchaba en un campo abierto de varios kilómetros cuadrados, y las reglas eran flexibles. A pesar de usar espadas romas, que aún podían romper huesos, la melee era un caos de violencia brutal. Era una vorágine de caballos que chocaban, hombres que gritaban y el incesante estruendo del acero. El riesgo de lesiones graves era inmenso, conmociones cerebrales, miembros rotos, ser pisoteado por un caballo. Las muertes no eran en absoluto infrecuentes. De hecho, los torneos eran tan violentos y sangrientos, especialmente en sus formas más tempranas, que tanto los reyes como la Iglesia intentaron prohibirlos repetidamente. Los reyes odiaban ver a sus mejores guerreros lisiándose o matándose entre sí por deporte, y la Iglesia condenaba el evento como una manifestación de vanidad, orgullo y violencia sin sentido. En su mayor parte, estas prohibiciones fueron alegremente ignoradas. Y aquí está el secreto sucio del torneo, no era solo por honor. Era una oportunidad de negocio. Uno de los principales objetivos de la melee era capturar a un caballero enemigo. Si lograbas derribar a un oponente y obligarlo a rendirse, él era tu prisionero. Y para asegurar su liberación, tenía que pagarte un rescate. El precio estándar solía ser su caballo y su armadura, una fortuna. Un caballero habilidoso pero pobre podía, teóricamente, hacerse rico en una sola tarde capturando a varios oponentes. Por otro lado, un mal día podía costarte todo lo que poseías. Era el póker de altas apuestas, pero con conmociones cerebrales en lugar de fichas. Los historiadores todavía debaten sobre el grado de regulación real en estos eventos. Eran deportes altamente organizados con un estricto código de honor, como los elaborados pasos de armas, de finales de la Edad Media. O eran, en esencia, carnicerías apenas controladas donde las viejas rencillas y las rivalidades políticas se saldaban con una violencia que iba mucho más allá de las reglas del juego. La realidad es que probablemente evolucionaron con el tiempo, pasando de ser una caótica preparación para la guerra a un espectáculo más ritualizado. Pero para ti, en medio de la melee, con el corazón latiendo con fuerza y la visera de tu yelmo empañada, la distinción es académica. Estás luchando por tu vida, tu sustento y por la fugaz sonrisa de una dama que te observa desde las gradas. La ostentación y la gloria del torneo se desvanecen como un sueño febril. Un día, un mensajero llega al castillo, cubierto de barro y con el rostro adusto. Trae una orden de tu señor supremo, el duque. Un varón fronterizo se ha rebelado, y el duque ha convocado a sus vasallos. Tu señor, a su vez, te convoca a ti. Tu obligación feudal, esa promesa que hiciste al ser nombrado caballero, te exige servirle en la guerra durante 40 días al año. No es una petición. Es una orden. El juego ha terminado. Ahora empieza la guerra de verdad. Empacas tu equipo, pero esta vez no es la brillante armadura de justa. Es el acero funcional y abollado de la batalla.
reúnes a tu pequeño séquito, un escudero para atenderte y quizás un par de hombres de armas a los que ahora tienes que pagar de tu propio bolsillo. Te despides del castillo, que de repente no parece tan frío e incómodo, y te unes a una larga columna de soldados que serpentea por el campo. La guerra real, descubres rápidamente, no es una carga de caballería gloriosa tras otra. En su mayor parte, es caminar. Caminas durante días, semanas. El ritmo es lento, dictado por la infantería y los pesados carros de suministros. El paisaje es una sucesión interminable de caminos embarrados y cielos grises. Llueve. Tu equipo de metal empieza a oxidarse, y pasas las noches en un campamento improvisado, tiritando bajo una manta húmeda, intentando limpiar el óxido con aceite y un trapo a la luz de una fogata. La comida, que ya era monótona en el castillo, se vuelve atroz. Vives a base de galleta dura y carne salada, complementada con lo que el ejército pueda requisar de las granjas locales. El aburrimiento es un enemigo más constante que cualquier soldado rival. Es un aburrimiento pesado y agotador que te cala los huesos, un vacío que se llena solo con la incomodidad física y la nostalgia de una cama seca. Finalmente, llegas a tu destino, el castillo del varón rebelde. Pero la acción no comienza. En la guerra medieval, las batallas campales eran increíblemente raras. Eran un riesgo enorme para ambos bandos. Un mal día podía aniquilar a un ejército entero y a la nobleza de una región. La estrategia real se centraba en los castillos. Controlar los castillos era controlar el territorio. Así que no cargas contra las puertas. Comienzas un asedio. El ejército establece un campamento masivo fuera del alcance de los arcos del castillo. Se convierte en una ciudad temporal y miserable de tiendas de lona, zanjas para letrinas y miles de hombres y animales. Y entonces, esperas. El objetivo principal de un asedio es matar de hambre a los defensores. Así que tú esperas a que ellos se queden sin comida, y ellos esperan a que tú te quedes sin suministros, te hartes del aburrimiento o te mueras de una enfermedad. Es el evento deportivo más lento y tenso del mundo. Tu rutina diaria es una mezcla de tedio y peligro latente. Haces guardias. Ayudas a construir y mantener las máquinas de asedio. Enormes trabuquetes que lanzan rocas del tamaño de un hombre contra los muros con un estruendo que sacude la tierra. O catapultas más pequeñas para hostigar a los defensores. A veces, participas en pequeñas escaramuzas, luchando contra patrullas enemigas que se aventuran a salir. Pero sobre todo, esperas. Y mientras esperas, el verdadero enemigo empieza a extenderse por tu campamento, la enfermedad. La disentería y el tifus, causados por el saneamiento deficiente, matan a más soldados que cualquier espada. Para mantener la presión, recurrís a la guerra psicológica. Las máquinas de asedio no solo lanzan rocas. A veces, lanzan los cadáveres de animales en descomposición por encima de los muros, con la esperanza de propagar enfermedades y un hedor insoportable. O, de forma más macabra, se lanzan las cabezas de los prisioneros capturados. Es una forma espantosa y efectiva de enviar un mensaje. Imagina la moral de los defensores al ver la cabeza de un amigo aterrizar en el patio de su castillo. Entonces, un día, tras semanas o meses de espera, se da la orden de asaltar. El aburrimiento se hace añicos y es reemplazado por un terror puro y visceral. El aire se llena con el rugido de las máquinas de asedio, los gritos de guerra, el sonido agudo de las trompetas y los gritos de los heridos. Como caballero, se espera que lideres desde el frente. Quizás te asignen a empujar una torre de asedio, una enorme estructura de madera sobre ruedas, hacia los muros bajo una lluvia de flechas, piedras y cualquier cosa que los defensores puedan arrojar, desde agua hirviendo hasta arena caliente que se mete en las juntas de tu armadura. O quizás líderes a un grupo de hombres con escalas, corriendo hacia la base del muro mientras tus hombres caen a tu alrededor. Los historiadores todavía debaten sobre la verdadera eficacia de un caballero en el clímax de un asedio. Tu especialidad es el combate montado en campo abierto. ¿Qué tan útil eres realmente contra un muro de piedra? Algunos argumentan que tu papel era principalmente de mando, inspirando y dirigiendo a la infantería. Otros, que eras una fuerza de choque de élite para el combate cuerpo a cuerpo una vez que se abría una brecha. En ese momento, mientras luchas por tu vida en la cima de una muralla resbaladiza de sangre, la pregunta es irrelevante. El combate es brutal, cercano y sin ninguna de la elegancia del torneo. No hay espacio para el juego de espada,
Es un asunto de hachas cortas, martillos y empujones desesperados. Es un 90% de caminar por el barro, un 9% de enfermedad y un 1% de este infierno absoluto. Y si sobrevives, la única recompensa es volver a la parte del 90%. Sobreviviste al asalto. Quizás con una herida desagradable en el brazo o con el cuerpo cubierto de moratones que te duelen hasta el alma. Vuelves al campamento, que apesta a miedo, sudor y sangre. La batalla contra los hombres ha terminado por hoy, pero ahora comienza una guerra mucho más insidiosa. La guerra contra lo invisible. La guerra contra la infección, la enfermedad y la medicina, que a menudo es más peligrosa que la propia dolencia. Tu nivel de higiene basal ya es peligrosamente bajo. Piensa en tu vida en el castillo, baños infrecuentes, ropa que rara vez se lava, convivencia con animales. Ahora, en campaña, todo eso se multiplica por 100. Llevas la misma ropa interior durante semanas. Está infestada de piojos y pulgas, pequeños compañeros de viaje que no solo te causan una picazón enloquecedora, sino que también son portadores de enfermedades mortales como el tifus. Lavarse las manos es un lujo poco frecuente. El agua se saca de un río cercano, el mismo río en el que, probablemente, más arriba, otros están lavando sus ropas sucias o vertiendo los desechos del campamento. No existe la teoría de los gérmenes. La suciedad es solo suciedad. Nadie la asocia con la fiebre que está empezando a diezmar a los hombres en la tienda de al lado. Supongamos que la herida de tu brazo empieza a palpitar y a calentarse. La piel a su alrededor se enrojece. Tienes fiebre. Aterrado, buscas ayuda. Pero no vas a un hospital. Vas a la tienda del barbero cirujano del ejército. Y sí, has leído bien. Tu principal proveedor de atención médica es un tipo cuyo trabajo principal, en tiempos de paz, es cortar el pelo y afeitar barbas. La cirugía no era una profesión para médicos universitarios de alto estatus. Ellos se dedicaban a la teoría y al diagnóstico. El trabajo sucio y sangriento de cortar gente era para los artesanos. Y los barberos tenían las navajas afiladas y las manos firmes para el trabajo. Su famoso poste de rayas rojas y blancas es un vestigio de esta época. El rojo representaba la sangre, y el blanco, las vendas. Entras en la tienda, que huele a hierbas, vinagre y miedo. El cirujano te mira la herida sin lavarse las manos. Sus dedos y sus instrumentos exploran el corte, buscando trozos de tela o astillas de metal. Luego, realiza uno de los pocos procedimientos que resulta ser útil, aunque por las razones equivocadas, lava la herida con vino. Lo hace porque cree que el vino tiene propiedades secantes que equilibrarán los humores de la herida, pero en realidad, el alcohol actúa como un antiséptico rudimentario, matando algunas de las bacterias. Si la herida es demasiado grave o si la hemorragia no se detiene, recurre a la herramienta más temida de su arsenal, el cauterio. Mientras sus ayudantes te sujetan, él calienta un hierro en el fuego hasta que está al rojo vivo. El sonido y el olor de tu propia carne quemándose mientras sella la herida es una pesadilla sensorial que te perseguirá para siempre. Es brutal, es agonizante, pero a menudo es la única forma que conocen de detener una hemorragia mortal. Si tu problema no es una herida, sino una enfermedad interna, como la fiebre del campamento, la disentería, el tratamiento se basa enteramente en la teoría de los 4 humores. El médico decide que tu fiebre se debe a un exceso de sangre caliente. La solución es obvia, hay que quitarte el exceso. El barbero cirujano te hace un corte en una vena del brazo y drena una cantidad alarmante de tu sangre en un cuenco. Te sientes más débil, por supuesto. ¿Ves?, podría decir el médico. La enfermedad está saliendo. Si la sangría no funciona, pueden intentar purgarte con laxantes potentes o eméticos para forzarte a vomitar, todo en un intento de expulsar los humores desequilibrados. En esencia, te debilitan sistemáticamente con la esperanza de que eso te cure. Para ayudar en el diagnóstico, los cirujanos a menudo consultaban un diagrama espeluznante conocido como el hombre de las heridas. Era una ilustración de una figura humana que sufría simultáneamente todas las lesiones de batalla imaginables: apuñalado, acuchillado, atravesado por flechas y lanzas, golpeado por una maza. Cada herida apuntaba a una sección del texto que describía el tratamiento apropiado. Era el índice visual más sangriento de la historia, y un recordatorio sombrío de las 1000 maneras en que podías morir. Los historiadores todavía debaten sobre las tasas de supervivencia reales de estos procedimientos. ¿Era la cirugía medieval una sentencia de muerte casi segura,
como sugiere la cultura popular. O la experiencia constante con el trauma de la batalla dio a estos cirujanos una habilidad práctica y brutal que salvó vidas. Es posible que muchos hombres sobrevivieran a amputaciones y heridas graves, pero es difícil saber si fue gracias al tratamiento o a pesar de él. La constitución de un hombre y la pura suerte probablemente jugaron un papel tan importante como la habilidad del cirujano. Para ti, la experiencia es un infierno. Estás acostado en un jergón de paja, tiritando de fiebre, con el brazo vendado y palpitante. Escuchas los gemidos de otros hombres a tu alrededor. Las moscas zumban por todas partes. Sientes la comezón incesante de los piojos en tu piel. Has sobrevivido a espadas y flechas, solo para enfrentarte a un enemigo mucho más aterrador, la ignorancia de tus propios sanadores. Y rezas, no solo para que tu cuerpo venza la infección, sino para que sobrevivas al remedio. De alguna manera, ya sea por suerte o por una constitución de hierro, sobrevives a la herida, a la enfermedad y a la cura. La guerra termina o tu servicio de 40 días expira. Regresas a casa, no en un desfile triunfal, sino cojeando, más delgado y con la mirada de alguien que ha visto demasiado. Eres un veterano. Has probado la gloria y el terror. Y ahora, te enfrentas a un enemigo más formidable y persistente que cualquier ejército, la deuda. La campaña ha sido un desastre financiero. Tuviste que pagar a tus hombres de armas, reemplazar a un caballo que murió de agotamiento y reparar tu armadura, que recibió un golpe de maza que casi te parte en dos. Vuelves a tu vida normal y te das cuenta de que ser un caballero es, en esencia, dirigir una pequeña empresa con unos gastos generales increíblemente altos. Tu producto es la violencia organizada, y es un negocio muy caro de mantener. Tu vida se convierte en un constante ejercicio de contabilidad mental. Por un lado, tienes una lista interminable de gastos. Tu armadura necesita un mantenimiento constante para luchar contra el óxido y el desgaste. Tus espadas necesitan ser afiladas. Tus escudos, hechos de madera y cuero, se destrozan y necesitan ser reemplazados con frecuencia. Luego están tus caballos. Tu destrero, tu caballo de guerra, es el equivalente medieval a un coche de Fórmula 1. Necesita el mejor forraje, cuidados constantes de un herrero, un establo seguro, es un pozo sin fondo de dinero. Y no puedes tener solo uno. Necesitas un palafrén más ligero para viajar y caballos de carga para tu equipo. Además, eres un empleador. Tu escudero no trabaja gratis, le proporcionas alojamiento, comida, equipo y entrenamiento. Si tienes hombres de armas a tu servicio, tienes que pagarles un sueldo. Y por encima de todo, le debes a tu señor varias obligaciones y tasas. La vida de un caballero es un sangrado constante de dinero. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Salvo que tengas la increíble suerte de capturar a un duque rico en una batalla para pedir un rescate, tu principal y casi única fuente de ingresos proviene de la tierra. Tu feudo. Ese trozo de tierra, con una aldea y varios campos, que tu señor te ha concedido a cambio de tu servicio militar. No eres el propietario en el sentido moderno, eres el gerente. Y tu trabajo principal en tiempos de paz no es entrenar con la espada. Es la administración agrícola. Pasas de ser un guerrero a ser un hombre de negocios rural. Tu jornada laboral no consiste en justas, sino en revisar los informes de tu administrador. Cabalgas por tus tierras, no buscando dragones, sino comprobando el estado de los cultivos de trigo y cebada. Te preocupas más por una plaga de gorgojos en el granero o una enfermedad que afecta a tus ovejas que por una incursión enemiga. Presides el tribunal señorial, donde resuelves disputas mezquinas entre los campesinos sobre los límites de una parcela o el robo de un pollo. Es un trabajo sorprendentemente mundano y burocrático. La economía de tu feudo se basa en el trabajo de los siervos, los campesinos que están atados a la tierra. Ellos trabajan los campos, y a cambio de tu protección, te deben una parte de su cosecha y un número determinado de días de trabajo en tus propias tierras. Tu supervivencia financiera depende de su sudor. Si hay una mala cosecha debido a la sequía o a demasiada lluvia, tu flujo de ingresos se desploma, pero tus gastos permanecen. Para documentar todo esto, te basas en los rollos de cuentas. Son pergaminos increíblemente detallados donde tu administrador apunta cada céntimo gastado y ganado. Cada fanega de trigo cosechada, cada cordero nacido, cada penique pagado por la reparación del techo del molino.
Desenrollar estos largos pergaminos y tratar de darles sentido es el equivalente medieval a rellenar la declaración de la renta. Es la parte más aburrida y, sin embargo, la más crucial de tu trabajo. Los historiadores todavía debaten sobre la naturaleza exacta de la relación entre un señor como tú y tus campesinos. ¿Era puramente una relación de explotación, en la que usabas tu poder y la amenaza de la fuerza para extraer la máxima riqueza posible de ellos? ¿O existía un sentido genuino de obligación mutua, la idea de nobleza obliga, donde tú proporcionabas una justicia y protección reales a cambio de su trabajo, creando una sociedad paternalista y funcional? La verdad es, probablemente, una mezcla incómoda de ambas. Amas a tus campesinos de la misma manera que un granjero ama a su ganado, dependes de ellos para vivir, y los protegerás de los lobos, pero no dudarás en llevarlos al mercado si es necesario. Esta precaria situación financiera te mantiene despierto por la noche más que cualquier batalla. Una enfermedad que mate a tu caballo de guerra puede arruinarte. Tener varias hijas seguidas puede ser un desastre, ya que tendrás que proporcionar dotes para casarlas bien. Y lo más importante, si caes en desgracia con tu señor, él puede, legalmente, despojarte de tu feudo y dejártelo a ti y a tu familia sin nada. Tu posición en el mundo es frágil, siempre dependiente de la cosecha, de la salud de tus animales y del humor de un hombre más poderoso que tú. La imagen del caballero como un guerrero despreocupado se desmorona ante la dura realidad de un terrateniente estresado. Mientras luchas con las cuentas de tu feudo, con la amenaza de la herrumbre en tu armadura y con el recuerdo de los horrores de la guerra, hay otra carga que pesa sobre ti. Es una carga invisible, un conjunto de reglas no escritas que se supone que deben guiar cada uno de tus actos. Es el código de caballería. Has escuchado canciones sobre él, has visto cómo se alaba en la corte, y ahora se espera que vivas según sus preceptos. El único problema es que el manual de instrucciones parece haber sido escrito por varias personas que nunca hablaron entre sí. Es un ideal glorioso, inspirador y completamente imposible de seguir. En teoría, los principios son nobles. Se espera de ti que demuestres proeza, es decir, valentía y habilidad en la batalla. Debes ser leal a tu señor por encima de todo. Debes practicar la largueza o generosidad, compartiendo tu riqueza con los demás. Se espera de ti y cortesía, especialmente con las damas, y piedad, defendiendo a la Santa Madre Iglesia. Y, quizás el más famoso de todos, debes proteger a los débiles e indefensos. Es un hermoso conjunto de aspiraciones. En la práctica, es un campo de minas ético. La contradicción fundamental está en el corazón de tu existencia. Tu propósito principal, la razón por la que llevas una armadura y una espada, es ser un experto en violencia. Tu entrenamiento, tu equipo, todo tu estilo de vida está optimizado para matar a otros hombres de la forma más eficiente posible. Sin embargo, el código, fuertemente influenciado por la Iglesia, te exige que seas piadoso y misericordioso. ¿Cómo se supone que debes ser un guerrero temible, y al mismo tiempo, un cristiano humilde y compasivo? ¿Cómo puedes amar a tu prójimo mientras practicas cómo atravesarle el cráneo con un martillo de guerra? Es una esquizofrenia moral integrada en tu descripción del trabajo. Luego está la generosidad. Las historias románticas están llenas de caballeros que reparten monedas de oro a los pobres y celebran banquetes, para todos. Se espera que proyectes una imagen de riqueza y desapego material. Pero, como ya sabes por las noches que pasas en vela preocupándote por el precio del grano, estás al borde de la quiebra. Cada lanza que se rompe en un torneo, cada regalo que le haces a tu señor, cada comida que sirves a tus hombres te acerca más a la ruina. Así que vives una doble vida, en público, eres la imagen de la generosidad despreocupada, en privado, estás contando cada penique. Pero la contradicción más difícil, la que realmente pone a prueba tu alma, es el conflicto entre la lealtad y la moral. Tu juramento a tu señor es absoluto. Él te dio tus tierras, tu estatus, tu vida depende de su favor. Pero ¿qué pasa si tu señor te ordena hacer algo que viola todos los demás aspectos del código? ¿Qué pasa si te ordena saquear un monasterio para llenar sus arcas? ¿O masacrar a los habitantes de una aldea que se ha rendido para dar ejemplo? De repente, tu deber a la Iglesia y tu promesa de proteger a los débiles chocan frontalmente con tu voto de lealtad. Hagas lo que hagas, estarás rompiendo un juramento sagrado. No hay una respuesta correcta, solo una elección de qué traición cometerás. Esta tensión revela la verdad más oscura del código de caballería, a menudo era un código de clase,
no un sistema de moralidad universal. Las reglas de la cortesía, el honor y la misericordia se aplicaban casi exclusivamente a tus iguales, a otros miembros de la nobleza. Tratarías a un caballero enemigo capturado con respeto, lo alojarías en tu castillo y negociarías su rescate cortésmente. Pero los campesinos y siervos que formaban el 99% de la población vivían en una categoría diferente. Cuando tu ejército marchaba por el campo, proteger a los débiles se olvidaba convenientemente. La supervivencia de tu ejército dependía del saqueo de sus granjas y la confiscación de su comida. Estabas participando activamente en la destrucción de las vidas de las mismas personas que el código decía que debías defender. La caballería era la solidaridad entre los lobos, no la protección de las ovejas. La Iglesia promovió enérgicamente una versión cristianizada de la caballería como una forma de controlar a la anárquica clase guerrera. Movimientos como la Paz y Tregua de Dios intentaron prohibir los combates en ciertos días santos y proteger a los no combatientes. Era un intento de ponerle una correa a los perros de la guerra. Y con el tiempo, a medida que la guerra real se volvió más tecnológica y menos centrada en el caballero, el código de caballería se transformó más en un espectáculo. Reyes como Eduardo III de Inglaterra crearon órdenes de caballería de élite, como la Orden de la Jarretera. La leyenda dice que se fundó después de que el rey recogiera la liga de una condesa que se le había caído en un baile, reprendiendo a los que se reían con la frase «Oni soy mal y pensé, vergüenza para el que piense mal de esto». La caballería se estaba convirtiendo en un juego de símbolos y ceremonias cortesanas. Los historiadores todavía debaten si el código de caballería fue alguna vez una guía de comportamiento que los caballeros se tomaran en serio, o si fue principalmente una herramienta de propaganda. ¿Fue un ideal por el que lucharon, aunque a menudo fracasaron en alcanzarlo? ¿O fue simplemente una elaborada justificación para su dominio violento de la sociedad, una forma de enmascarar la opresión con el lenguaje del honor? Para ti, la respuesta es confusa. Crees en el ideal. Quieres ser el caballero de las canciones. Pero cada día, la dura realidad de la guerra, la política y la economía te obliga a hacer concesiones, a ensuciarte las manos, a darte cuenta de que el blanco y negro del código es, en la práctica, un mundo de grises turbios y decisiones imposibles. Atrapado en la red de contradicciones de tu código, sintiéndote un pecador sin importar lo que hagas, llega una oportunidad que parece una respuesta divina a tus problemas. Un predicador apasionado llega a tu región, o quizás se lee una bula del Papa en la corte de tu Señor. Es un llamamiento a las armas, pero uno diferente. Es un llamamiento a tomar la cruz, a viajar a Tierra Santa para arrebatársela a los infieles. Es una guerra santa. Una cruzada. Y te promete la recompensa definitiva, la remisión completa de todos tus pecados. Para un hombre cuyo oficio es la violencia, cuya alma está manchada por los compromisos de la vida feudal, es una oferta irresistible. Es la oportunidad de alinear, por una vez, todos los preceptos de la caballería, lucharás con proeza. Por lealtad a tu Señor Celestial, defenderás a la Iglesia y protegerás a los peregrinos indefensos. Parece la misión más pura y noble imaginable. La realidad, por supuesto, es una pesadilla logística. Este no es un viaje a la provincia de al lado. Es un viaje al fin del mundo conocido. Para financiar una expedición tan monumental, tienes que liquidar tus activos. Vendes una parte de tus tierras, hipotecas el resto. Tu familia se enfrenta a la ruina para que tú puedas salvar tu alma. Te despides de tu esposa y de tus hijos, sin saber si volverás a verlos. La mayoría de los que parten, no regresan. Luego, debes elegir tu ruta. Puedes ir por tierra, un viaje épico de miles de kilómetros que puede durar años. Atravesarás los Alpes, los bosques de Alemania, las llanuras de Hungría y las tierras hostiles de los Balcanes. No hablas los idiomas. No conoces el terreno. Eres un invasor armado pasando por las tierras de otros. La comida es escasa, y la amenaza de una emboscada o de la simple inanición es constante. O puedes ir por mar. Es más rápido, pero quizás más aterrador. Te hacinas en el vientre de un barco genovés o veneciano, en condiciones de suciedad indescriptibles, junto a cientos de otros soldados y caballos. Rezas para que no te sorprenda una tormenta, que podría hundir el barco en minutos, o que no te ataquen los piratas. Después de meses o años de un viaje infernal, finalmente llegas a Tierra Santa, el Boutremer o ultramar.
Y te das cuenta de que has llegado a un planeta diferente. El sol es un enemigo implacable, un martillo de latón que golpea sin piedad. Tu armadura de placas, diseñada para el clima templado y húmedo de Europa, se convierte en un horno portátil. El calor es tan intenso que puedes morir de un golpe de calor dentro de tu propio yelmo. El paisaje es árido, polvoriento y extraño. El agua es escasa y a menudo salobre. Y hay nuevas enfermedades, fiebres exóticas contra las que tu cuerpo no tiene defensa alguna. Y luego está el enemigo. Has venido esperando luchar contra bárbaros paganos. En cambio, te encuentras con un adversario sofisticado, disciplinado y letal. Los ejércitos sarracenos bajo líderes como Saladino son maestros de su propio terreno. Usan tácticas que te desconciertan. Su caballería ligera, armada con arcos, puede galopar a tu alrededor, lanzando una lluvia de flechas, negándose a enfrentarse a tu pesada carga frontal. Son resistentes, conocen la tierra y luchan por sus propios hogares. La nobleza de tu guerra santa se evapora bajo el sol abrasador. Descubres que la guerra por Dios es tan brutal y sucia como cualquier otra guerra feudal, a menudo incluso más. Cuando finalmente asaltas una ciudad, el fervor religioso se convierte en una excusa para una masacre indiscriminada. La distinción entre soldado y civil se borra. Las promesas de proteger a los débiles se convierten en una burla mientras ves a tus compañeros cruzados saquear, quemar y matar en nombre de la cruz. El código de caballería se marchita y muere en el polvo de Jerusalén. Para empeorar las cosas, descubres que tus mayores enemigos no siempre son los sarracenos. A menudo son los otros cruzados. El ejército es una colección inestable de contingentes de toda Europa, y traen consigo sus antiguas rivalidades. Los franceses odian a los ingleses, que desconfían de los alemanes, y todos miran con recelo a los bizantinos. La codicia por el botín, las disputas sobre el liderazgo y la pura arrogancia nacional socavan constantemente el esfuerzo de guerra. La imagen de un ejército cristiano unido es una ficción piadosa. En realidad, es un nido de víboras. Los historiadores todavía debaten sobre las verdaderas motivaciones de los cruzados. ¿Fueron hombres impulsados por una fe genuina, dispuestos a sacrificarlo todo por la salvación de sus almas? ¿O eran sus motivos más cínicos y terrenales? ¿Eran hijos segundones sin herencia que buscaban labrarse un reino en el este? ¿Buscaban riquezas y botín? ¿O simplemente eran hombres violentos que disfrutaban de la oportunidad de luchar con la bendición de Dios? La respuesta, como siempre, es probablemente una mezcla compleja de todo lo anterior. En cada cruzado convivía un santo, un codicioso y un asesino. Para ti, la experiencia es la prueba definitiva. Estás a miles de kilómetros de casa. Estás arruinado, enfermo y desilusionado. El glorioso propósito que te impulsó se ha agriado, revelando la misma violencia y política mezquina que dejaste atrás. Has cambiado tu purgatorio feudal por un infierno literal en la tierra. Y mientras estás de guardia bajo un cielo lleno de estrellas extrañas, te preguntas si Dios realmente quería esto. Regresas de la cruzada, si es que regresas. Eres un hombre cambiado, más viejo no solo en años, sino en espíritu. Las tierras que dejaste han cambiado, y el mundo está cambiando contigo, volviéndose más rápido y menos indulgente con hombres como tú. Te has pasado la vida entera perfeccionando un arte, el del combate montado con armadura, y lo has hecho con un coste físico, financiero y moral inmenso. Y ahora, descubres que el mundo ha decidido que tu arte es obsoleto. El primer indicio de tu irrelevancia llega en forma de una nube de tormenta. Estás en el campo de batalla de nuevo, esta vez en Francia. Estás en una carga de caballería, un trueno de cascos y acero, el pináculo de la guerra tal como la entiendes. Pero al otro lado del campo, no hay una línea de caballeros enemigos esperando para enfrentarte. Hay miles de campesinos ingleses, hombres de baja cuna, cada uno con un arco de tejo más alto que un hombre. Y cuando estás al alcance, el cielo se oscurece. No es una tormenta de lluvia, sino de flechas. 1.000.000 de gansos parecen chillar sobre tu cabeza. El sonido es aterrador. Las flechas caen con una fuerza increíble, perforando la armadura de los caballos, encontrando los huecos en la tuya. Tu magnífico destrero, que vale una fortuna, se desploma bajo tus pies con un grito. Caes en el barro, y el peso de tu propia armadura, tu mayor protección, se convierte en tu ancla. Inmovilizado,
A merced de la infantería que avanza, te das cuenta de una verdad humillante. Todo tu entrenamiento, tu linaje y tu coraje han sido anulados por un campesino con un palo largo. Si sobrevives a eso, te encuentras con otra innovación deprimente, el muro de picas. Ejércitos de mercenarios suizos o milicias flamencas, formados en enormes cuadrados erizados de picas de 5 metros de largo. Son como un puercoespín gigante de acero. Cargas contra ellos y tu caballería simplemente se estrella contra la impenetrable falange. Los caballos se niegan a empalarse, y los que lo hacen mueren, aplastando a sus jinetes. No puedes romper su formación. La fuerza imparable de la caballería ha encontrado su objeto inamovible. Pero el golpe de gracia, el verdadero asesino de tu era, llega con un boom. Es la pólvora. Al principio son cañones primitivos, útiles para derribar los muros de los castillos que antes eran inexpugnables. Pero pronto, la tecnología se miniaturiza. Aparecen las armas de fuego de mano, el arcabuz. Es un tubo de metal tosco sobre un trozo de madera. Es impreciso, tarda una eternidad en recargarse y a veces explota en la cara del que lo dispara. Pero un campesino con 2 semanas de entrenamiento puede usarlo. Y la bola de plomo que dispara puede atravesar la mejor armadura de placas de Milán como si fuera mantequilla. Toda una vida de entrenamiento para dominar la espada, aniquilada en un instante por un fogonazo y una nube de humo apestoso. Tu valor en el campo de batalla se desploma. ¿Por qué un rey o un duque gastaría una fortuna en equipar y mantener a un caballero, cuando por el mismo precio puede contratar a 100 arcabuceros que son mucho más efectivos? Tu función militar, la base misma del sistema feudal que te sostiene, se está desmoronando. Te estás convirtiendo en un anacronismo. Y aquí ocurre la mayor de las ironías. A medida que tu utilidad militar se desvanece, tu imagen se vuelve más romántica que nunca. La caballería, moribunda en el campo de batalla, renace como un espectáculo glorioso y un ideal literario. Los torneos se convierten en eventos teatrales increíblemente elaborados, con armaduras fantásticas que serían inútiles en una guerra real y reglas tan complejas que parecen una coreografía. Las novelas de caballerías, historias sobre el rey Arturo, Lanzarote y Perceval, se convierten en los bestsellers de la época, celebrando una edad de oro de la caballería que, como bien sabes, nunca existió realmente. Te has convertido en una pieza de museo andante. La gente admira tu escudo de armas, tu título, tu porte noble, pero ya no te necesitan para ganar guerras. Los historiadores todavía debaten cuándo murió exactamente la caballería. ¿Fue en los campos de Agincourt, ahogada en el barro bajo una lluvia de flechas? ¿O simplemente se transformó, con los caballeros abandonando sus lanzas para convertirse en los oficiales con pistolas y floretes que liderarían los ejércitos de la era moderna? ¿Fue una muerte súbita o una lenta disolución en una nueva forma de aristocracia? Para ti, la respuesta es más simple. Eres un hombre viejo ahora. Tu armadura cuelga de un soporte en el gran salón, acumulando polvo y un poco de óxido. Tus manos, antes callosas por la espada, ahora son suaves por años de administrar tus tierras. Miras a tu nieto jugar en el patio con una espada de madera, pretendiendo ser un caballero de leyenda. Y ves el abismo entre su juego y tu realidad. Él sueña con la gloria, los dragones y las damas. Tú recuerdas el frío, el hambre, el miedo, la deuda paralizante, las enfermedades, la monotonía y las decisiones imposibles. Has vivido una vida de servicio a un ideal que era a la vez una inspiración y una mentira. Has sido un peón en los juegos de los señores, un administrador estresado, un pecador en busca de la salvación y un guerrero cuyo tiempo ha pasado. La gran aventura ha terminado. Solo queda el recuerdo, una larga y agotadora historia para contar antes de dormir. El sol se pone en tu larga vida, una luz dorada y cansada que se filtra por las aspilleras del castillo, proyectando largas sombras que se arrastran por el suelo de piedra. El eco de las batallas y los banquetes, de las oraciones en capillas frías y de las marchas interminables, por fin empieza a desvanecerse. El estrépito del acero se convierte en un zumbido lejano, y el peso de la armadura es ahora solo un recuerdo en tus hombros doloridos. El mundo ruidoso y exigente que te forjó, que te rompió y te rehizo tantas veces, finalmente te concede un momento de silencio. El aire se aquieta. La lucha ha terminado. La tuya, y la de esta noche. Siente cómo el peso de tu propio día se disuelve, cómo tus propios músculos se relajan en la seguridad de tu cama.
No hay muros de piedra fría a tu alrededor, solo la suavidad de tus sábanas. No hay corrientes de aire helado, solo el suave murmullo de la noche fuera de tu ventana. La larga y ardua jornada del caballero ha llegado a su fin, y la tuya también. Puedes dejar ir las preocupaciones, las listas de tareas, los pequeños combates de tu propia vida. Puedes permitir que la oscuridad sea reconfortante, un manto de paz que te envuelve. Deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda, un ritmo suave que te aleja de la orilla de la vigilia. El último caballero cierra los ojos, y tú también puedes hacerlo. Duerme profundamente, sabiendo que tu castillo es seguro y que tu batalla está ganada por hoy. Descansa.